Toma toda mi atención, todo mi respeto. Toma mi comprensión y honestidad. Hagamos juntos un Hidalgo con derechos. Todas las personas, todos los derechos. Un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son los derechos humanos, su origen histórico, cuáles son los derechos humanos y finalmente te explicaré cuáles son sus características y por qué son importantes. Los derechos humanos son derechos básicos, fundamentales e irrenunciables de todos los seres humanos en cualquier lugar o tiempo. Son resultado de una larga lucha en diversos países y culturas por defender el valor y la dignidad incondicional de cada vida humana. Estos derechos no discriminan por origen étnico, raza, cultura, nacionalidad, religión o cualquier otra razón, e incluyen el derecho a la vida, a las diversas formas de libertad, al trabajo y la educación, entre otros. Los derechos humanos comenzaron a resultar importantes para el desarrollo social de los países de todo el mundo y se proclamaron de manera explícita en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un documento publicado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en inglés, español, francés, ruso, árabe y chino. Origen e historia de los derechos humanos. Aunque algunos historiadores intentan remontar los antecedentes de los derechos humanos hasta la Babilonia del siglo V a.C., o a documentos como la Carta Magna Inglesa de 1215, la mayoría coincide en que el concepto surgió de la discusión en torno a la idea del derecho subjetivo, presente en el pensamiento cristiano medieval. Los debates sobre los derechos de los pobladores del Nuevo Mundo y los derechos políticos conquistados durante la Guerra Civil Inglesa, 1644-1688, ahondaron el interés en este tema que volvería a ser tratado en profundidad en el siglo XVIII por autores de la Ilustración como John Locke, Voltaire o Jean-Jacques Rousseau. Las ideas de la Ilustración en torno a los derechos humanos se verían plasmadas, en primer lugar, con la Revolución Americana, en 1783, y con la Revolución Francesa, en 1789, que darían origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Diversos movimientos sociales y políticos ocurridos entre la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial hicieron posible que entre 1945 y 1948 se aprobaran en la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente el 10 de diciembre de 1948. Sin embargo, en gran parte del mundo siguen sin aplicarse y sin respetarse estos derechos. ¿Cuáles son los derechos humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene 30 artículos, en los que se presentan los siguientes derechos. Derechos básicos. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos básicos son el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, a no ser sometido ni a esclavitud ni a torturas, a tener personalidad jurídica, igualdad ante la ley y a ser protegido cuando se intenten violar sus derechos constitucionales. Derechos políticos y jurídicos. Los derechos políticos y jurídicos de todo ser humano son: derecho a no ser detenido o desterrado arbitrariamente, derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, derecho a la privacidad, a la libre circulación, salir y regresar al país de origen. En caso de persecución política, todos tenemos derecho al asilo, derecho a tener una nacionalidad que no se nos arrebate y a poder cambiarla si así lo deseamos. Todos tenemos derecho a fundar una familia y a que ésta sea protegida por la sociedad y el Estado. Derechos individuales. Los derechos individuales de todo ser humano son la propiedad individual y colectiva,
la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión y asociación, poder participar en la vida política de su país y poder optar a un cargo público. Derecho a elegir a través del voto secreto las autoridades de su país. Desarrollo de su personalidad en una sociedad que garantice, de acuerdo con sus posibilidades, sus derechos económicos, sociales y culturales. Derechos laborales. Los derechos laborales de todo ser humano son: derecho al trabajo, a percibir un salario justo y sin discriminación, que le permita mantener dignamente a su familia, a formar sindicatos para proteger sus derechos e intereses. También tiene derecho a gozar de periodos de descanso. Derechos asistenciales. Los derechos asistenciales de todo ser humano son: derecho a una vivienda digna, a servicios públicos y sociales, a contar con asistencia médica y seguridad en caso de enfermedad, viudez, vejez, etc. Debe haber atención especial para la infancia y la maternidad. Derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental y cuando es primaria y secundaria al menos deben ser gratuitas y accesibles para todos. La educación debe tener como objeto el desarrollo pleno de los seres humanos, en un marco de respeto a sus derechos y libertades. La educación debe promover la tolerancia y la amistad entre todos los seres humanos, sin importar sus diferencias, y los padres tendrán derecho a escoger qué clase de educación quieren dar a sus hijos. Todos tenemos derecho a tener acceso al arte y a la vida cultural, y a participar y beneficiarnos de los avances científicos. Como creadores tenemos derechos a la protección de los beneficios que nos correspondan por nuestra producción cultural y tecnológica, derechos de autor o patentes. Derechos globales. Finalmente, todo ser humano tiene derecho a contar con un orden social y global que vele por el cumplimiento de los derechos humanos, y debe entender que sus derechos y libertades no podrán usarse para ir en contra de los derechos y libertades de otros seres humanos. Características de los seres humanos. Las principales características de los seres humanos son las siguientes. Son universales. Todos los seres humanos, sin importar género, raza, cultura, religión, edad, ideología o cualquier otro motivo, tienen derechos humanos desde el momento de nacer. Son inalienables. Ningún ser humano puede ser despojado de sus derechos humanos. Son irrenunciables. Nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos humanos. Tampoco se puede renunciar a ellos de forma voluntaria. Son intransferibles. Solo cada uno puede valerse de sus propios derechos. No puede delegarlos en otro. Imprescriptibles. Los derechos humanos están con cada persona desde que nace hasta que muere. No caducan. Son indivisibles. Ninguna persona puede ser obligada a renunciar a un derecho para tener acceso a otro. Todos son imprescindibles. Son inviolables. La violación de los derechos humanos se considera un delito internacional, susceptible de generar sanciones y otras medidas cuando sea un Estado o gobierno el que las perpetre. Tienen fuerza jurídica. Todas las naciones que participan adscritas a la Organización de las Naciones Unidas están obligadas a incorporar en sus constituciones y códigos los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La violación de estos derechos se considera una falta grave, aunque no se hayan suscrito los convenios internacionales que lo avalan. Sigue la conversación en redes sociales. En Facebook, Derechos Humanos Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos en @CDHE Hidalgo. En breve regresamos. Gracias por tu sintonía. Escuchas
Hidalgo con derechos. Todas las personas, todos los derechos. Los derechos humanos son aquellos derechos que protegen los llamados bienes básicos. Son los derechos más importantes que tiene todo ser humano porque protegen precisamente este tipo de bienes. ¿Qué es un bien básico? Un bien básico es aquel que resulta necesario, que resulta indispensable para llevar a cabo cualquier plan de vida. En este sentido, los derechos humanos nos permiten a las personas convertirnos en agentes moralmente autónomos. Una persona es un agente moralmente autónoma cuando tiene la capacidad para tomar sus propias decisiones, cuando no existe la posibilidad de que alguien más opine por nosotros, que alguien más elija con quién debemos casarnos o con quién debemos convivir, cuando nadie nos puede obligar a tener una determinada religión o cuando nadie nos puede impedir que nos traslademos libremente de un lugar a otro. En este sentido, los derechos humanos preservan precisamente las libertades más importantes, el principio de igualdad para que no podamos ser discriminados, y por eso es que los ordenamientos jurídicos le asignan a los derechos humanos la mayor jerarquía. Los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, valen más que el resto de derechos que forman parte de un sistema jurídico determinado, porque son el reflejo de las protecciones más importantes que tiene todo ser humano, porque nos permiten llevar a cabo el modelo de vida, los ideales de nuestra existencia, tal como nosotros lo determinemos, tal como nosotros podamos ir conformando estos modelos de vida. Y en este sentido, por supuesto, los derechos humanos nos hacen mejores personas. Al hacernos mejores personas a cada uno de los individuos, también generan mejores sociedades. De tal suerte que hay una íntima relación entre derechos humanos, calidad de vida y justicia. Los derechos humanos al final del día van a ser también concebidos como expresiones concretas de los ideales de justicia. Es justo que seamos libres, es justo que seamos iguales, es justo que tengamos seguridad jurídica para no sufrir actos arbitrarios de la autoridad, etcétera, etcétera. De ahí la importancia precisamente de los derechos humanos. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión
los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed.
Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Es momento de incluir. Es momento de sumar. Es momento de incidir. Es momento de actuar. Hidalgo con Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Todas las personas, todos los derechos.